Si hay algo que nos sale bien a los mexicanos, es cantar. Cantamos porque nos cantan desde que nacemos. Cantamos cada vez que saludamos a nuestra bandera. Cantamos tanto que en todo el mundo hasta dicen que hablamos cantadito. Cantamos hasta para despedir a alguien. Cantamos porque cantar es vivir. ¡Sí, señor! Y vivir es increíble. A partir de una oportunidad que detectamos de generar y transmitir conocimiento a nuestra comunidad, creamos este foro. Hoy celebramos su tercer aniversario. Lo que tratamos es de exponer temas relevantes, tendencias del sector, para que ayuden a enriquecer la relación que nos une con clientes, proveedores y prestadores de servicios. Antes de comenzar, daré unas breves indicaciones al público que hoy nos acompaña. Para garantizar la fluidez de la presentación, lo que vamos a hacer es vamos a poner a todos los asistentes en modo escucha. No tendrán su micrófono habilitado. Durante la presentación, los voy a invitar a que a través de el icono que trae un signo de interrogación en el panel que les aparece, puedan ir generando sus preguntas para que al final de la sesión, y si el tiempo no lo permite, las podamos desarrollar y preguntárselas a nuestro expositor. A nombre de FIDEX y de nuestro foro 2022, les damos la más cordial bienvenida a esta cuarta sesión del evento y primera del día de hoy. Lo único constante en la vida es el cambio, decía Heráclito de Éfeso hace 5 siglos antes de Cristo. Seguramente la frase no les resultó nueva para la mayoría de ustedes. Desde siempre ha rebotado en nuestro subconsciente. Pero hace 2 años, la pandemia nos empujó a ser consciente tan certera idea de Heráclito. El día de hoy, Eduardo Silva Filipcio nos expondrá la forma en la que GNP logra integrar nuevos modelos y formas de consolidar la estrategia del talento humano para impactar en mejores profesionistas, crear mejores personas y por ende desarrollar mejores empresas. Bienvenido, Eduardo. Eduardo es egresado de la carrera de licenciado en Administración de Empresas por la UNAM. Tiene una maestría en Administración en el Tecnológico de Monterrey. Después hizo un máster en Gestión de Fondos de Pensiones en la Universidad de Alcalá. Inició su carrera en el sector financiero en GNP hace 45 años. No hagan cálculos de su edad. Es más joven de lo que su experiencia dicta. Literalmente inició en GNP desde la preparatoria. En 1996 creó desde sus inicios la Fore Pro Futuro, de la cual fue director general por 20 años. Posteriormente asumió la dirección corporativa del Grupo Val. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Afores en el 2000, en el 2008 y en el 2019. Eduardo regresó a GNP como director general, desde donde impulsa la filosofía de asegurar el bienestar de la sociedad mexicana. Hay un dicho en la industria que dice que el que entra a los seguros dura ahí para toda la vida. Eduardo es una prueba fehaciente de esta hipótesis. Felicidades, Eduardo, por tantos años de contribución a esta industria y gracias por compartir tu experiencia en este foro RiskEd. Bienvenido y adelante. Gracias, Gerardo, te agradezco tus comentarios y para iniciar, pues darle el agradecimiento más profundo a FIDEX y a este foro por invitarme a compartir con ustedes unas reflexiones. Efectivamente, yo comparto la idea de que uno se enamora de los seguros y ya difícilmente puede
salir de ellos y creo que yo soy un ejemplo claro de esto. Vamos a platicar un poco de el talento, pero lo quisiera primero poner en un contexto. No cabe duda que estamos viviendo tiempos difíciles, complicados, decía Confucio, como un deseo que vivas tiempos interesantes y claramente pues estamos viviendo tiempos interesantes, probablemente sean no solo de la pandemia, sino de antes, cambios profundos que ha tenido la sociedad y que va teniendo en forma paulatina. Y en ese entorno es donde estamos nosotros metidos. Se está cambiando pues prácticamente toda la estructura social. Esto es equivalente a la revolución agrícola, a la revolución industrial, y ahora estamos viviendo una revolución que cambia no solamente tecnología, sino toda la estructura social, y por eso vemos hoy pues un conflicto político ya no nacionalista, sino entre ideologías, algunas más populistas, otras más liberales, que está buscando crear la nueva sociedad mundial. Y en esto, pues no cabe duda que la tecnología ha jugado un papel muy relevante. Los inicios, pues desde Internet a finales del año pasado, del siglo pasado, perdón, y se han venido acelerando. Pero es la pandemia el gran acelerador, claramente, de muchas de estas cosas. Creo que la pandemia, pues obviamente llevó a cambios tecnológicos, pero también volvió las bases de una serie de cuestiones relevantes, por ejemplo, la preocupación por la salud, la preocupación por lo básico. Muchos de nosotros cambiamos hábitos, dejamos de gastar en algunas cosas para gastar en otras. Las relaciones con la familia se estructuraron de forma diferente. En fin, creo que estamos viviendo cambios verdaderamente profundos y en este contexto hay que pensar la gestión del talento, cómo enfrentamos esto que es el futuro en esto. Hoy claramente algunas de estas cosas es que siempre estamos buscando inmediatez, hoy ya no estamos dispuestos a soportar una página que tarde 30 segundos en abrir o un servicio que no podamos tener de inmediato y siempre hay oportunidades para hacerlo. Pero también queremos empatía, que nos entiendan y que se pongan en nuestros zapatos. Ya no queremos tanto a veces comprar, sino vivir experiencias y la parte de experiencias es relevante. Queremos que exista congruencia en las instituciones con las cuales nos relacionamos y que tengan un sentido social. Entonces son elementos pues, que se ven y se ven en esta nueva sociedad. Sin embargo, estos elementos siempre están pensados para consumidores. Y mi tema el día de hoy, mi tesis se basa en que esto también está sucediendo con el tema de colaboradores. Es decir, también los colaboradores, los trabajamos en una organización, hemos cambiado con esta pandemia, hemos venido cambiando en forma relevante y lo que era bueno antes, hoy ya no lo es tanto, y lo que era malo, pues a lo mejor hoy resulta bueno. Entonces, pensemos en este cambio no solo en términos de consumidores, sino hoy pensémoslo en términos del talento de la gente que colabora en nuestras organizaciones. Hay que pensar que en esta época el tiempo de ocio ha venido aumentándose para las sociedades y eso nos da oportunidad de hacer otras cosas. Y cuando hablo de consumidores, estoy de colaboradores. En el consumidor hay algo que normalmente lo que llamamos es, queremos personalizar la oferta. Y la pregunta es, para el colaborador, ¿cómo podemos personalizar esta oferta? Obviamente que la tecnología está cambiando el trabajo, temas de digitalización, automatización, robotización, inteligencia artificial.
Y la propia estructura del trabajo está cambiando. Eh, los contenidos y los procesos que se hacían antes, hoy ya no se hacen igual. Eh, y tenemos que asumir que esto es un hecho. No es que se vaya a dar, es que ya se está dando y que se va a seguir dando cada vez más aceleradamente en el futuro. Decía, claro que el cambio es la única constante, sí, pero la velocidad del cambio no ha sido constante. La velocidad del cambio se ha incrementado mucho en estos últimas décadas, de alguna manera. Eh, por lo tanto, hay que decir que la gestión de talento tiene el reto de concentrar sus esfuerzos en aquellos puestos que dan valor a la organización y en aquellos trabajos que van a contenido. Y cuando esto uno lo explica, siempre piensa así seguramente en los grandes talentos, la gente de sistemas, los ingenieros, la gente de metadatos, pero no necesariamente. Una de las cosas que está cambiando es la estructura demográfica de la sociedad. Y hay puestos que van a requerirse en el futuro e instituciones, por ejemplo, cuidados para la gente de la tercera edad y gente que se dedica a esto, por ejemplo, enfermeras y gente que se dedica a esto. Y déjenme compartirles una experiencia. El día de hoy estoy en un pueblo muy chiquito en el estado de Morelos y fui a una farmacia de estas del ahorro que tienen una clínica al lado a yo fui a hacer una prueba de COVID, pero pues había alguien tomando una consulta antes que yo. Y cuando salí me preguntó, ¿quiere consulta? No, le digo, vengo a la prueba. Dice, es que la consulta es por videollamada. Yo solamente soy una enfermera y de aquí lo conectamos con el doctor, que es el que da la consulta. Imagínense eso en términos de la estructura de trabajo, lo que significa. Ya no necesitamos al doctor que esté en cada consultorio al lado de cada farmacia. Necesitamos probablemente una enfermera que haga los trámites, tome las muestras, etcétera. Y ahora el conocimiento en realidad se reparte de mejor manera y podemos acceder a él. Y a esto me refiero con cómo tenemos que administrar el talento en una forma diferente. Es decir, no solamente son las gentes que dedican a las nuevas tecnologías, sino es todos aquellos puestos que generan valor. Y hay que pensar que la relación presencial tiene valor en determinados momentos del trabajo, tiene valor en determinados momentos de la vida, y tiene valor, y esos puestos son relevantes teniendo valor. Muchos de los trabajos actuales que son repetitivos van a desaparecer, pero hay otros que van a tomar más fuerza y van a modificarse. Y por lo tanto, mi tesis más grande es que vamos a vivir un cambio hacia la personalización, a la individualización, como lo hacemos con los consumidores. Hoy nos llega una oferta en que pues cada vez más los mecanismos de inteligencia artificial hacen que la oferta sea más hacia nuestra persona, dependiendo de las películas que vi en Netflix o de lo que compré en Amazon. Y cada vez tengo publicidad y productos que se acercan más a mí, a lo que yo quiero. Hay quien dice que inclusive en un futuro, pues las máquinas van a ser más eficientes para tomar decisiones acerca de lo que yo quiero y yo mismo. Eso pues habrá que verlo. Pero si pensamos el trabajo como un producto, yo como colaborador también quiero una oferta personalizada, una oferta individualizada, algo que me diga a mí que esto es lo que estoy buscando para mí, que esto es lo que me está llenando los requisitos que yo pongo en esto. Y esto pues se vuelve muy, muy relevante. Y esta oferta se puede dar en muchas características. ¿En qué consiste esta oferta? Primero, pues un desarrollo de la carrera. Antes hablábamos, todos los que entramos en una organización tenemos que tener un desarrollo de carrera,
ascendente y pues la idea es que todo el mundo busque cómo ascender y ahí se selecciona por resultados, por talento. Pero hoy es muy probable que el desarrollo de las carreras de muchas de nuestras gentes se vuelvan diferentes. Alguien quisiera tener un desarrollo más ligado hacia su profesión que hacia su compañía. Por ejemplo, pudiera haber ingenieros en sistemas de metadatos que están más ligados y se sienten más contentos, ligados e identificados con esa profesión que con la compañía en la cual trabajan. A veces pensamos que esto ha cambiado porque ahora los millennials piensan diferente, la generación X pensamos de otra manera. En mi opinión, esto no es generacional, estamos cambiando de una cultura colectiva, así como lo hicimos con los consumidores, donde había una oferta masiva, a ofertas personalizadas. Por ejemplo, la relación entre trabajo y el equilibrio entre la vida y el trabajo. Pues para algunas gentes tiene cierta relevancia el que ese equilibrio sea muy sólido hacia la parte no laboral, por la familia, por sus características, pero hoy, por ejemplo, hay gente joven que decide pues no formar un hogar, no tener una pareja o no, cuando menos pues, no tenerla estable y que gira su vida alrededor del contenido del trabajo y de las relaciones que crea en función del trabajo. Creo que el caso más dramático que vemos en esto es Japón, donde pues hay una cultura importante que el trabajo ante todo. Y me parece que va a haber diferentes necesidades entre este equilibrio vida y trabajo, que no podemos hacer una sola oferta, que las organizaciones vamos a tener que hacer ofertas diferenciadas en esto, entre cómo le ponemos a cada quien esto. Por ejemplo, el sentido de pertenencia. Y los grandes retos es cómo tenemos la cultura. Quiero que pertenezcan a una organización. Pero, por ejemplo, es muy común en las áreas de ventas, yo lo viví mucho, pues que teníamos un gerente en una sucursal en una ciudad chiquita que tenía 2 gentes que trabajaban con él, y pues el local era chico y entonces él no sentía a qué empresa pertenecía. Cuando tenía la oportunidad o teníamos la idea de hacer eventos masivos para todo el país, él podía percibir el tamaño y la complejidad de la organización, podía identificarse con otra gente y entonces su sentido de pertenencia aumentaba. Es decir, y era muy importante para muchas de estas gentes que pertenecieran a una organización. En cambio, tenemos por otro lado, pues, gente que teníamos en outsourcing haciendo programas de sistemas, pues que la verdad es que la identificación con la cultura de GNP es poca, es pobre, y así están a gusto, así trabajan en eso. Y entonces, otra vez, el sentido de pertenencia es diferente. Quizá donde más lo vamos a notar es si vamos a regresar a un trabajo presencial o virtual. Y yo creo que aquí tenemos un gran reto. La verdad no tengo una respuesta, creo que estamos como sociedad probándolo. La pandemia nos forzó a esto, pero aprendimos muchas cosas buenas y va a depender del contenido del trabajo, pero también va a depender pues de las necesidades de las personas. Y les doy un ejemplo, nuestros agentes de seguros. Pues ustedes saben bien, de repente cuando llegó la pandemia, resultaba imposible pensar que íbamos a poder vender no cara a cara, sino que íbamos a hacer a través de estos medios tecnológicos la venta. Poco a poco se fue cambiando la mentalidad y hoy no solamente cerramos así, sino que lo que les pasó a nuestros agentes es que de repente pudieran accesar a mercados que antes no podían, por ejemplo, la geografía. Es decir, antes siempre que decían tengo un cliente en otra ciudad, pensaban en viajar a otra ciudad, hoy ya no piensan en viajar a otra ciudad.
o nuevos mercados cuyo oferta no le era redituable a la gente porque era una comisión y un ingreso bajo y tenía que desplazarse 2 o 3 veces para poder cerrar la venta. Hoy ya no es así, hoy lo puede hacer a través de medios tecnológicos. Pero hay trabajos que siguen siendo presenciales. En nuestra compañía muy claramente pues, el ajustador de siniestros de automóviles, la gente que está en los hospitales para atender a nuestros clientes que ingresan a los hospitales. Y creo que vamos a vivir una época de aprendizaje en que vamos a tratar de combinar de la mejor forma la idea de cada quien con la necesidad de la empresa. Hay colaboradores que me han dicho, a ver, yo no tengo ni las posibilidades reales de trabajar desde mi casa, ni quiero hacerlo. Entonces, yo prefiero venir a la oficina. Bueno, pues entonces, para esa gente hay que saber que esa es su necesidad. Pero hay gente que dice lo contrario, yo no tiene ningún sentido que haga 2 horas de transporte a mi oficina, trabaje y me regrese con otras 2 horas, son 4 horas que pudiera dedicarlas al propio trabajo, a mi familia y a mi persona de mejor manera y por lo tanto sería yo un mejor ser humano. Entonces vamos a estar aprendiendo y hay que pensar pues que hay gente que entró a trabajar en la pandemia. Lo más cómico que he visto es un Twitter de una muchacha que entró a trabajar en la pandemia y que dijo, oigan, ¿no sería una buena idea un día juntarnos todos para trabajar desde el mismo lado y conocernos? Dije, ah, mira, ya descubrió el concepto de oficina, que eso es lo que hacían las oficinas. Entonces, ese punto de tener este equilibrio entre necesidades de la empresa, pero en una oferta muy individualizada, muy personal a cada quien, me parece que va a ser relevante. Y algo que siempre va a tener sentido es el trabajo por sí mismo, el contenido del trabajo. Siempre lo que manda, si una gente está contenta, motivada, es que su trabajo sea significativo. Y entiendo que para cada quien significativo pueden ser cosas diferentes, pero tenemos que estar seguros que diseñamos el trabajo de tal forma que este sea significativo para la gente que lo desarrolla. Con esto mi mensaje final es, nos estamos enfrentando a una etapa complicada y viene una etapa de gran desarrollo tecnológico. Y la función que nos toca a nosotros, desde el punto de vista de gestión del talento, tenemos que enfrentar esta etapa de desarrollo con mucho más humanismo del que lo hacíamos, con mucho menos ofertas colectivas y más individuales, con mucho más empatía, con mucho más inmediatez. Lo mismo que quiere un consumidor, quiere un colaborador. Entonces, no tengo más preguntas que respuestas, francamente. No sé cómo van a acabar estas cosas, pero sí creo que todos los que nos dedicamos a esto, pues tenemos que tener la creatividad y vamos a desarrollar una nueva sociedad y que en algunos años pues veremos cómo evolucionó el mundo del trabajo y por lo tanto la gestión del talento que necesitamos tener en nuestras organizaciones para enfrentar pues, los nuevos tiempos. Y con esto, pues, esta es mi tesis central y este es mi pensamiento. Entonces, si les parece, pues, abrimos la sesión a las preguntas, a tus órdenes, Gerardo. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por la exposición. Oye, yo recuerdo que alguna vez dijiste que portero sin suerte no es portero. Pero estoy seguro que de tus éxitos o todo lo que has logrado dentro de esa gran empresa no ha sido por suerte. Entiendo que ese cisne negro que se nos presentó hace 2 años nos ha hecho replantearnos algunas estrategias con respecto a, pues, a la manera de trabajar, al trabajo presencial. ¿Qué nos podrías comentar? ¿Tú visualizas un regreso en el corto, mediano plazo de manera 100% presencial? Yo esperaría que no, y esto lo digo más como sociedad en esto, significa que no aprendimos las moralejas de la pandemia.
Yo soy franco, cuando llegó la pandemia, pues todos nos salimos de emergencia sin haber tenido cosas demasiado preparadas, pero conforme fuimos avanzando, y si esto sí se puede, si esto se puede hacer así, de otra manera, esta sesión es un claro ejemplo de ello, o sea, capacitación, en fin, hay muchos elementos que se pudieran dar. Yo creo que, como todo, vamos a vivir giros de empresas más fácil, que se queden en un trabajo virtual. Creo que no veo un trabajo virtual total, pero es un trabajo híbrido, es decir, donde gente no vaya todos los días a las oficinas. Las tecnológicas son muy claras en esto. Y yo creo que va a depender de la organización, pero aquí el tema se va a volver el reto de organización, de saber que se va a enfrentar a esto. Me parece que sí va a cambiar el mundo y que va a haber empresas que ofrezcan esto, y que nuestra empresa no ofrezca esta oportunidad a los colaboradores va a ser una desventaja. Entonces, vamos a ir aprendiendo, porque hay dos temas que preocupan siempre, es la productividad. Si la productividad se cae al no estar trabajando en el mismo lugar, y la cultura de la empresa, si esa cultura se pierde. Yo creo que se pueden lograr todas las cosas, y creo que estamos en un programa muy claro, muy sólido, muy fuerte, de regresar en un modelo muy híbrido, buscando mantener la gran cultura de GNP, mantener la productividad en esto, pero logrando este equilibrio entre las necesidades personales y las necesidades empresariales. Entonces, vamos a ver, creo que un poco de todo, Gerardo, pero no cabe duda que al final me parece que esto va a llevar a ser un trabajo mucho más híbrido del que hacemos el día de hoy. Claro, coincido con tu punto de vista, ¿no? Al principio sí había mucha resistencia al cambio, pero qué bien nos hemos adaptado en estos 2 años, ¿no? Ahora lo difícil va a ser empezar a regresar, pero para Así todos es. estamos preparados y somos muy abiertos al cambio, ¿no? Oye, ¿qué oportunidades, viendo el lado positivo, qué oportunidades nos presenta este trabajo virtual para la gestión del talento humano? Claro. Mira, para empezar, nos abre también una frontera que no teníamos, la oportunidad de contratar gente de todo el mundo sin moverlos físicamente. Es decir, ya vemos pues que podemos contratar, y ustedes ya saben que existen call centers que están en otros lados del mundo, etcétera, que las compañías tecnológicas se dan, pero ahora podríamos contratar, por ejemplo, nosotros actuarios, que nuestra profesión para nuestro trabajo es muy importante. Antes los actuarios estaban en la Ciudad de México o no tenía sentido. Hoy podemos contratar actuarios de Guadalajara, de Monterrey, de cualquier lado, y eso nos amplía la gama de opciones de esta forma. Entonces, creo que esa es una gran facilidad que se va a ir incrementando. Otra vez, no es cultural, vamos a tener que hacerlo, vamos a tener que ver cómo mantenemos la cultura, pero me parece que esta es una gran oportunidad de poder romper esa geografía física que existía hacia los trabajos. Lo vamos a notar, esta es una de las oportunidades más claras que yo veo. Y la otra me parece que, por ejemplo, la formación en el trabajo va a ser mucho más fácil. Antes teníamos cursos de capacitación de 20, 30 agentes, sobre todo cuando son capacitación técnica, de productos, de seguros, que ustedes saben que son complejos. Hoy podemos tener 150 o 200 gentes capacitándose al mismo tiempo sin moverlos de su lugar, y antes había que desplazarlos o desplazar al capacitador, y entonces te tocaba, cuando el capacitador llegara a tu lugar dentro de 5 meses, ¿no? Y ahora ya no, ahora es, pues te inscribes y va a haber una sesión y desde cualquier lugar que estés. Esas son de las oportunidades que veo muy rápidas de poder llegar a esto. Y no hay excusa, ¿no? Porque una capacitación como la que mencionas, oye, que no la puedo tomar el lunes, pues la repito el martes, el jueves o el viernes, o te dejo el video y la ves cuando quieras, donde quieras, ¿no? Así Sí, es, así es. tienes razón en ese sentido. Y haciendo un poquito de connotación a lo que expones, en el libro Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, que seguramente lo has leído, pues habla mucho de que la tecnología va a sustituir muchos trabajos, ¿no? Y el autor dedica su tiempo, sus minutitos a los agentes de seguros. Claro. Entonces,
pues ¿tú crees que el COVID aceleró esa hipótesis de la sustitución tecnológica y crees que los trabajos realmente se esfumarán? Te voy a tomar el tema del agente de seguros. ¿Cuál es mi pensamiento? Yo creo que el agente de seguros va a subsistir en la medida en que dé valor al cliente. Si lo único que hace es cotizar una póliza de automóviles y se acabó, pues eso no da valor. Pero en muchos productos que son complejos, el agente de seguros da valor, no tengo la menor duda de eso. Lo que sí va a cambiar es la forma de trabajar del agente de seguros. Es decir, el agente de seguros va a necesitar generar y meterse a la tecnología. Hoy en realidad, pues, de repente se vieron obligados todos los agentes a meterse a la tecnología. Pero vamos a ver una mejor administración de carteras, una venta cruzada, las compañías les van a dar soporte, vamos a ver una atención a larga distancia mucho más ágil, mucho más rápida. Entonces, yo lo que sí creo es que la gente de seguros tiene que cambiar y tiene que estar consciente que va a trabajar y que tiene que invertir en la tecnología. Eso probablemente haga que necesiten carteras más grandes para poder pagar esas inversiones. Pero eso no cambia la esencia de que el valor de la asesoría de un agente de seguros se siga dando. Hay otras profesiones pues, que ya han cambiado, secretarias, por poner un ejemplo, los obreros, revolución industrial, y van a seguir cambiando muchos. Y hay otros que no, que al contrario, yo no veo, como decía hace rato, una enfermera no la veo cambiando, veo más fácil que el médico sea a que la enfermera en esto. Entonces, pero sí vamos a vivir, y yo creo que a eso refería Andrés, es muy difícil, muy complicado para gente que tiene como 50 años y que de repente le dices, tienes que cambiar de profesión, ¿no? Y me parece que una parte importante de nuestro trabajo en las organizaciones es identificar y ayudarlos a ese cambio de profesión, que es difícil, es doloroso, pero que se puede hacer. Claro. Y como se dice, ¿no? La industria del seguro es una industria, es un negocio de personas, ¿no? Ojalá que tu voz sea de profeta y duremos muchos, muchos años. Oye, hay un autor que me gusta mucho, Dave Ulrich, que dice en uno de sus libros, dice, cuando los líderes cumplen de manera consistente con las expectativas de sus clientes, es porque están haciendo cosas dentro de su organización que generan valor fuera de ellas. ¿Cómo fomentar a los empleados esa cultura para generar valor afuera? ¿Cómo le hace GNP para eso? Claro, a ver, yo creo que primero GNP ideamos y desarrollamos una visión de largo plazo. Dijimos, a ver, ¿qué queremos en una visión al 2030? Y lo que decidimos es que nuestra cultura y nuestra razón de ser va a estar centrada en el cliente. Y hay una discusión si el cliente es el cliente o el agente. Nuestra opinión es el cliente final y nosotros le vamos a ayudar a la gente, lo vamos a hacer siempre a través de la gente, pero le vamos a ayudar a la gente a que sirvamos juntos bien al cliente, cada quien en la parte que le toca. Y entonces va a estar centrada en esto. Y hay un tema muy grande que nos cuesta mucho trabajo, que es escuchar, ¿no? O sea, creo que todos tenemos que aprender a escuchar y escuchar el mercado y escuchar a los clientes en esto y hacer que los colaboradores escuchen, ¿no? Vamos en esto. Hay muchas iniciativas, por darte una idea, tenemos un día del servicio, todos los empleados de cualquier nivel tienen que ir un día a tocar el servicio, a ajuste de automóviles, a todos, a que todo el mundo sepa lo que está pasando en realidad en la calle. Y hay muchos mecanismos alrededor. El diseño de productos tiene que ver con esto. Yo creo que la clave pues, no es ninguna, es que las empresas tienen que volcarse a entender y a satisfacer las expectativas y expectativas crecientes del cliente. Y en el sector seguros es más complicado porque siempre el cliente, la expectativa del cliente del seguro es que me paguen todo. Y entonces, ¿cómo manejamos esas expectativas? Y hay que saberlo hacer. Es un tema a veces hasta de comunicación. Sí, y sí es cierto, ¿no? Tenemos muchos ejemplos en la historia de ese pensamiento de que las pólizas cubren todo, ¿no? Pero bueno, hay que seguir trabajando en la comunicación.
Oye, hablar de la historia de GNP es hablar de gente preparada, ¿no? Es muy común que los grandes líderes del mercado asegurador, aseguradores, brokers, instituciones financieras, provengan en sus orígenes de GNP. Realmente se percibe la empresa como una formadora de talento. ¿Cómo se han adaptado a las tendencias actuales para administrar ese talento, pues a 125 años de historia de cuando se fundó? Mira, yo creo que aquí hay primero una filosofía atrás, porque de repente hay corrientes que dicen, pues es que te están pirateando mucha gente, vamos a ver en esto. Y lo que nosotros decimos, no, a ver, nosotros creemos en la industria del seguro y estamos formando gente para que el sector de seguro se desarrolle. A veces puede ser con nosotros, a veces puede ser con los competidores, pero muchos de ellos son despachos, agentes, brokers, corredores, etcétera. Entonces, lo promovemos, yo diría, no, no es que estemos en un mercado vendiendo a nadie, pero en realidad siempre estamos buscando desarrollar gente. Y hoy estamos con programas en la organización, sobre todo en los puestos técnicos especializados, que estoy seguro van a ser los dirigentes de la empresa en unos 20 años, vamos en esto. Entonces, la formación y capacitación siempre ha sido piedra fundamental de GNP, y en esto incluye a los agentes. GNP es la empresa que más atrae gente a la industria de seguros en esto, y es nuestra vocación. Y entendemos que un agente después trabaja para todas las compañías. No importa, nosotros pensamos por el bien del seguro que siempre hay que estar trayendo talento a sector, y los agentes son una parte relevante de esto. Perfecto, muy bien. Oye, mira, aquí tengo algunas preguntas de la audiencia. Claro. ¿No? Son muchas, las vamos a filtrar porque no creo que nos dé el tiempo, pero aquí alguien nos pregunta, ¿qué está haciendo GNP sobre el tema del burnout con sus colaboradores? Mira, esto desde que llegamos, empezamos con la pandemia, lo notamos, ¿no? Y dijimos, a ver, vamos a poner ciertas reglas en esto. Sí, te doy unos ejemplos: respetar horarios. Oye, a ver, nadie puede conectarse ni tienes obligación de estar un correo después de X tiempo. Por ejemplo, llamamos pausas activas, es decir, todo el mundo tiene derecho a una pausa, e inclusive eh, ponemos en esas pausas ejercicios coordinados por alguien para que lo puedas hacer. Por ejemplo, nuestras juntas no duran una hora, duran 50 minutos, de manera que tengas 10 minutos cuando menos de desconectarte de la máquina, ir a cualquier lado que necesites ir, o a veces inclusive pues preparar la siguiente junta. Igual no duran 20. Entonces, en general, eh, y tenemos muchos eventos virtuales que no son de trabajo, son de convivencia, son este tipo de cosas. No sentimos que nuestra gente tenga este problema hoy por todo esto que hemos hecho, ¿no? En realidad lo detectamos y lo trabajamos rápido con nuestra gente de recursos humanos. Y algo muy relevante es aquí estar cerca de la gente, o sea, cerca. Yo he estado, no te puedes imaginar el número de reuniones, gente de todos los niveles, y la pregunta, pues, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Al principio era un tema de miedo, de gracias por cuidarnos, ¿no? Ahora ya es un tema de esto cuándo acaba, y el trabajo cómo va a ser el regreso, pero mientras seas congruente entre lo que estás diciendo y lo que estás haciendo, creo que la gente entiende y lo toma bien. Entonces, de este tema específico, te diría que lo atacamos muy rápido. Excelente, yo creo que, como dices, ¿no? La empatía es un valor invaluable en estos procesos de cambio, ¿no? Aquí Así es. tenemos otra pregunta. ¿Qué experiencia ha tenido GNP en este tema híbrido con el retorno a las oficinas con respecto a la cultura GNP? Yo creo que lo que preguntan es cómo les ha ido con este nuevo regreso, cómo ha reaccionado la gente, Pues fíjate que yo diría complicado, bueno, porque empezamos a regresar en el mes de octubre, noviembre, y luego tuvimos que volvernos a meter cuando llegó la nueva variante, guardar en diciembre, y entonces estamos en los procesos de regreso en ese instante, pero todavía limitado. Algunas reglas que tenemos es gente que no esté vacunada no puede regresar a trabajar, y gente que viaja en transporte público todavía no le damos permiso de que regrese a trabajar porque pensamos que son fuentes de contagio.
Ok. Pero por otro lado hay una gran alegría por regresar a las oficinas. Entonces, lo que estamos haciendo es decir, a ver, y más, cambiamos mobiliario, hicimos muchas cosas para preparar este regreso. Entonces, cuando el equipo regresa por primera vez, se le vuelve a hacer un tour, se explica. Hay mucha gente que contratamos estando en pandemia, que no conoce las oficinas, y se hace una junta de bienvenida, de integración, o sea, es un evento, es una ceremonia, no es nada más regresa a la oficina y ya, ¿me explico? Sino es toda una ceremonia. Y aquí lo que estamos haciendo es probar por diferentes áreas, pues cada quien diseñó su modelo y yo quiero que vengan una vez a la semana, yo cada 15 días, yo todos los días, y nuestra área de recursos humanos está detrás. ¿Y para qué los quieres todos los días? Y mira, lo único que hacen es conectarse a la computadora, ¿no? Sí. Pero por otro lado, hay quien, por ejemplo, requiere comunicarse con las oficinas de afuera y con agentes. Entonces dijo, no, es que yo no puedo tener una oficina abierta porque yo grito y estoy comunicando. Bueno, podemos hacer una oficina casi como una cabina de transmisión, por llamarlo de alguna manera. Entonces, estamos entusiasmados, nos ha ido bien, pero estamos en la mitad del proceso. Todavía no podría yo cantar victoria. Claro, claro, ¿no? Y es un proceso de adaptación, lo que creo que todos estamos viviendo, unos primero, otros después, pero pues fue igual hace 2 años, ¿no? Cuando empezamos a ausentarnos, no sabíamos ni qué onda, ¿no? Así Oye, es. aquí alguien menciona, en tu experiencia, ¿cuáles son los mejores mecanismos para escuchar a los colaboradores? ¿Qué puedes decir de esto? A ver, yo creo que o sea, no hay como el uno a uno, ¿no? Y eso pues lo entiendo. Y sé que no se puede dar en todos los niveles y pues con todos los colaboradores. Yo creo que el tema es tener la humildad para escuchar verdaderamente. Es una actitud de escucha. Cuando uno se sienta a platicar, normalmente está pensando en cómo responderle al otro, en lugar de pensar lo que el otro está diciendo y ser humilde. Y lo mismo nos pasa con los grupos. Por ejemplo, yo tengo una costumbre de que al que hay siempre algunos que hablan mucho y al que no habla, yo a ese voy y le pregunto eso. No, pero es con la idea de escucharlo, con la idea de decir, a ver, ¿por qué no dices lo que piensas? ¿Por qué no, vamos, danos la oportunidad de entender lo que tú tienes atrás? Eh, yo creo que es un hábito de vida en general, no es o sea, no creo que haya una práctica, pero me parece que va de uno hacia adentro. Uno tiene que tener esa mentalidad y ese hábito de sí escuchar. Claro, perfecto, gracias. Oye, en términos de productos de salud, de productos de vida, de accidentes, de todos los ramos de beneficios, ¿cómo están trabajando y cómo están trabajando tus colaboradores en adaptarlo a esas necesidades que platicabas durante tu charla, esas nuevas necesidades? Porque el mundo cambió impresionante, ¿no? Claro, y pues para empezar, la propia pandemia, si cubríamos o no COVID, Sí, ¿no? Y ahora las secuelas de COVID, si los vamos a cubrir, y además ahora pues, la gente dejó de ir a los hospitales, cómo les cubríamos, no solamente en materia de productos, o sea, servicios, para darte una idea, llegó un momento, a finales, no, a principios del año pasado, en que el problema era conseguir un hospital. claro. Entonces armamos un equipo especializado en buscar hospital donde fuera para nuestros asegurados y tuvimos bastante buen éxito en eso. Eh, yo te diría que hay dos etapas. La etapa pandemia, que tuvo mucho impacto en los planes de beneficios de las empresas, especialmente en vida grupo y en gastos médicos colectivos y en gastos médicos individual. Me parece que por el lado de los planes de beneficios de las empresas, ya se administró, ya se entendió. Si es como espero, no va a haber grandes cepas nuevas que nos vayan a complicar otra vez la vida. Creo que ya entendió, pero aquí lo que aprendimos es qué tienen que hacer las empresas y qué tenemos que pedirles a ellas dentro de sus programas. Te doy un ejemplo. Deberíamos de cobrar diferente a una empresa que no acepta que no haya vacunados en su organización a quien sí lo acepta. Pues es un riesgo diferente.
o Claro, deberíamos aumentar las vacunas en esto. ¿Cómo vamos a tratar los tratamientos post-COVID, que pues algunos pudieran ser complicados y afecta a las organizaciones? claro. Eh, entonces, pero al final la esencia sigue siendo la misma. En el seguro de vida, pues si es una prestación de la empresa, necesito tenerlo claro. Y si yo necesito planes individuales por ahorro, por protección, pues hay que hacerlo. Y hay muchos productos que se pueden desarrollar. En salud es un poco más complejo porque hay nueva tecnología, ¿no? Hay una oferta limitada, se encarece mucho la medicina año con año. De esto. Entonces, el reto más grande yo creo que lo tenemos en los temas de salud. Estamos trabajando fuerte para traer nuevas cosas al mercado y espero que pronto tenga noticias nuestras. Perfecto. De hecho, hacia allá iba mi segunda pregunta. Yo creo que la hizo un doctor porque me puso unos nombres de aparatos y cosas técnicas médicas, pero yo creo que el resumen de lo que quiere saber es si esas nuevas tecnologías médicas, videoconferencias o teleconsultas, recetas digitales a través de un kiosco móvil, todo eso lo visualizan como que lo van a ir adaptando ustedes a los procesos. Sin duda, ¿eh? O sea, sin duda lo vamos a hacer. Sí, inclusive, como ustedes saben, tenemos a una subsidiaria nuestra que se llama Médica Móvil, que hoy le da orientación médica a todos los asegurados y muchos de estos se hace ya por videoconsulta y por este tipo de Okay. cosas. Toda la respuesta es claramente que Clarísimo. vamos a hacer allí. Ahora, hay de aparatos, hay unos muy caros, sofisticados, y el problema es el abuso de esos aparatos. Cuando un hospital o un doctor quiere abusar para una operación que no se requiere de esos aparatos, pues ahí Claro. tenemos problemas. Pero en general, pues bienvenida a la tecnología. Salva vidas y eso es lo que buscamos, ¿no? Claro, lo principal. Muy bien. Oye, hace rato mencionabas en tu exposición una palabra que se me quedó muy grabada, ¿no? Hablabas del equilibrio. Ajá. Y esta no la escriben a esta pregunta la hago yo. O sea, ¿cómo llegas al equilibrio entre lo que desea el empleado? Porque ahora el empleado que va a regresar a las oficinas tiene unas expectativas distintas a las que tenía antes de irse, ¿no? Y unas necesidades distintas. Entonces, ¿cómo va a lograr GNP balancear ese equilibrio entre el empleado, los deseos del empleado y los deseos de la empresa? No hay un plan, hay 7,000 planes, porque yo decía, la oferta es individual. Lo que Okay. Gerardo quiere es diferente a lo que quiere Luis, a lo que quiere Raúl y cómo logramos ese equilibrio. Hay puestos en los que no es posible porque el diseño del trabajo lo hace imposible. Los ajustadores de automóviles, que yo decía, pues ahí necesitamos un trabajo presencial y bueno, pues habrá sus acomodos. Pero hay muchos trabajos que pueden ser mixtos. Entonces, eh, depende mucho de tus necesidades personales y lo que necesite la organización. Y por eso no puedo darte una receta única. En realidad nuestra receta es, vamos a hacer planes individuales. Y aquí la labor crítica es la del jefe directo. Recursos humanos de soporte, le puede dar todo, pero el que tiene que tener esta empatía, de todo, es el jefe. Y de repente, pues hay quien dice, no, espérame, que si lo dejo en su casa y le hablo por teléfono, resulta que se fue al cine o se fue a algún lado. Pues pasa, uno tiene que conocer y entender bien a su gente para saber eh, no perder la productividad, pero lograr este equilibrio. Entonces, la labor del líder, entonces lo que tenemos que hacer es formar líderes, y esa es la última parte o la más complicada, la gestión de talentos. Me parece que tenemos que formar una nueva generación de líderes, ya no solo en un aspecto del trabajo, sino cómo lograr este equilibrio, porque no creo que vaya a haber una sola receta que las empresas no puedan dar, porque las Claro. necesidades son diferentes. Oye, gracias. La verdad, aquí nos llega una pregunta basada precisamente en tu último comentario de formar líderes. Nos preguntan si existe dentro de la empresa o cómo consideras el valor de la mentoría, si hay programas de mentoría para precisamente formar esos líderes de los que comentas. Sí, claramente, yo te diría, sí hay, los ha habido. Lo que pasa es que hoy tenemos que cambiarlos un poco, porque los programas de mentoría siempre estaban muy hechas a pues, cómo desarrollas a tu equipo, o sea, otra vez hacia el trabajo. Y hoy me parece que necesitamos moverlos hacia este equilibrio persona-trabajo. Por eso yo decía que el reto es
vamos a necesitar mucho más humanismo. Y entonces Sí. vamos a tener que mover esos programas a generar esa humanidad y esa empatía de los líderes. Y esa no va a ser, no es un reto sencillo. Y pudiéramos pensar que los planes de carrera que se tenían desarrollados van a cambiar o la idea es seguir bajo los mismos No, yo creo planes. que, o sea, todo está sujeto a revisión, Gerardo. Otra vez no tengo una conclusión de si te van a cambiar o no, pero todo se va a revisar. O sea, me parece que hoy nos estamos enfrentando a la idea de que todo lo tenemos que revisar. No podemos dar por hecho que lo que existía era bueno. Te doy un ejemplo, programas de bienvenida a la organización, ¿no? Pues que teníamos un programa muy sólido, llegabas y todo, sí, nada más que pues hoy ya cambió porque tienes, para empezar, gente que nunca habías visto y que no sabías si era chaparro o alto o este tipo de cosas. Claro. Pero dos, lo que me interesa es como no vas a venir todos los días a la oficina, entonces me interesa que tengas un onboarding quizá más largo, entonces en lugar de que sea muy cortito, pues lo voy a hacer durante muchos meses, de manera de asegurarme que tú vas identificándole con la cultura, los valores de la empresa y nosotros con los tuyos en esto. Entonces acabamos de revisar ese proceso y lo estamos modificando. Y como ese, pues vamos a revisar todos esos procesos de recursos humanos, de gestión de talento, y todos los tenemos que adecuar. Y seguramente nos vamos a equivocar en algunos, ¿eh? O sea, también lo digo, vamos a hacer y bueno, pues vamos a intentar lo mejor que se pueda, pero el chiste es estar con la mente abierta, siempre estarlo dispuesto a cambiar y a cambiar y a cambiar hasta que encuentres la mejor opción. Claro, para ser pioneros pues hay que equivocarse, si no, Así es, así nunca es. seremos pioneros. Oye, ¿cuáles serán los principales factores? Y no es para que nos los copiemos, pero que va a desarrollar GNP para lograr atraer y preparar talento. Claro. Lo primero es que queremos dar una oferta sólida, y eso tiene que ver con una marca, una empresa sólida, una empresa con, que tenga significado para la gente. Primero, una empresa con valores y principios, pero con un sentido amplio de responsabilidad social. Hay mucha gente que hoy quiere no solo trabajar, sino quiere ser parte de cómo ayudar a la sociedad a desarrollarse más, y GDP estamos haciendo cosas y vamos a hacer un movimiento muy grande en eso. Y la otra es que tengo que ofrecerte eh, esta posibilidad de hacerte un plan individual de trabajo, un plan a tu medida, y luego un contenido, un trabajo con un contenido que te rete hoy y que te diga qué puede haber mañana en este contenido de trabajo. Creo que si logramos conjuntar eso vamos a poder atraer talentos, siempre estaremos buscando. Retenerlo eh, requiere siempre, yo diría, anticiparse al problema con la gente, y esa es parte de la escucha y de la empatía. Yo tengo que tener muy claro en qué etapa de la vida está cada uno de mis colaboradores y decir, a ver, esta gente aquí en 2 años me va a empezar a presionar de esta manera, tengo que darle una respuesta por anticipado en esto. Entonces, yo creo que en la medida en que estos talentos, estas gentes se sientan eh, con una oferta personal y de crecimiento y desarrollo, podemos manejarlo. Y esa es un poco la base. Estoy de acuerdo que Claro, gracias. Aquí alguien nos pregunta, dice, dadas las diferencias en la forma de trabajar entre los generación X, millennials y los demás, ¿cuál ha sido, en tu perspectiva, la mejor práctica para integrar a esos equipos tan diversos? lo dije, yo no creo en la diferencia de generaciones. O sea, déjame ponerlo en mi caso. Yo soy generación X probablemente y me considero más millennials que muchos de los millennials. No sé si me explico, o sea, digo Claro, millennials en un sentido. Y me parece que hay, al contrario, gente joven que quiere ir a la oficina, quiere trabajar todos los días y quiere integrarse. Y hay gente joven, pues que no, que quiere estar, prefiere estar en su casa y tener. Entonces, por eso me refiero más a que esa es una tesis que la cual no comparto. Yo creo que somos individuos y que agruparnos de la forma que quieras, por edad, por generación, por hombres, claro. mujeres, por estudios,
Es como si dijéramos los profesionistas y los no profesionistas, o los de maestría y no maestría. Me parece que no nos lleva a dar una solución. Ni modo, implica mucho trabajo, pero pues es uno a uno, no encuentro otra manera. Es correcto, coincido contigo y bueno, siempre es bueno tener de diferentes generaciones en los equipos directivos para escuchar esas diferentes percepciones y de veras que te llevas muy buenas sorpresas. Gracias. Bien. Oye, aquí yo creo que esta sería la última, digo, traigo varias más, pero perdón que voy leyendo como van llegando algunas, ¿no? ¿Cuáles nuevos productos o servicios ves en el mercado empresarial de Masía? No, déjame ver. ¿Cuáles nuevos productos o servicios ves al mercado empresarial demandando para sus empleados? Bueno, ¿Dónde el mercado asegurador pudiera penetrar, ya sea con seguros o con servicios, nuevos nichos de mercado? claro, a ver, yo creo que uno primero es alrededor de la salud. Me parece que hoy todos tomamos conciencia, empleados y empresas, de la importancia de la salud y que vamos a vivir un boom de productos diferenciados en donde le permitamos al empleado escoger. Es decir, me parece que ya vamos a pasar de una época masiva en que esta es la prestación y este es el seguro, a esta es la bolsa que tienes y tú escoges cuál combinación de prestaciones y de seguros te conviene, porque otra vez pues, las necesidades son individuales. Y va a depender ahí pues, desde características de cada uno. Entonces, me parece que sobre salud vamos a ver un gran desarrollo de nuevos productos y nuevos servicios, prevención de salud, que además pues, el mundo está cambiando muy rápidamente en todos los servicios de salud, entonces creo que vamos a estar ahí. El otro que tiene que ver con empleados son los seguros de ahorro, seguros de vida, también creo que vamos a ver ofertas más personalizadas en esto. Entonces yo diría, pero mucho más en salud, prácticamente creo que ahí están los grandes cambios que se van a dar. Perfecto. Pues muchas gracias, Eduardo, por tu exposición. Creo que nos quedó muy claro el esfuerzo que están haciendo dentro de GNP para vivir esta ahora segunda nueva realidad, ¿no? Y tengo aquí, yo creo que tenemos muchas mujeres en el foro porque he recibido cantidad de peticiones que colgamos a Alejandro Fernández otra vez. Claro, pues pónselos, por favor, ¿no? Sí, pues a petición de las mujeres, agradezco mucho la oportunidad que nos das de escucharte y de transmitir tu conocimiento a este foro. Y bueno, pues cerramos la sesión, los esperamos en la sesión de las 3 de la tarde y los dejamos con el video de GNP y para todas las fans de Alejandro Fernández, ¿no? Gracias por la invitación, ¿eh? Un gusto poder compartir con ustedes. Gracias, buenas tardes. Si hay algo que nos sale bien a los mexicanos, es cantar. Cantamos porque nos cantan desde que nacemos. Cantamos cada vez que saludamos a nuestra bandera. Cantamos tanto que en todo el mundo hasta dicen que hablamos cantadito. Cantamos hasta para despedir a alguien. Cantamos porque cantar es vivir. Sí, señor. Y vivir es increíble.